la opereta Clarín, Carrió y otros. Parte 2. Aquel archivo demoledor. Reinterpretando a Goebbels y a la Nata, 678 repite y repite las verdades que la corpo oculta, que algo quedará. Las cosas tienen que salir, pueden salir por ley o por presión. Y creo que el punto donde el gobierno va a tener que ceder a la agenda de la oposición en muchísimas cosas es presupuesto. Si no, se queda sin presupuesto. Creo que el juego de ellos va a ser esto y yo les contesto, no jueguen con eso, porque al final le derogamos, que además lo vamos a hacer en presupuesto, y ahí se quedan sin nada. Sutilezas de la opereta. El pase de Morán a Houghton. ¿Un paso de comedia? Notemos los dotes actorales del diputado Morán al darle la palabra a su colega Houghton para que inicie la, como mínimo, burda opereta. Lamentablemente, desde la oposición yo recuerdo ese día, a las 7 u 8 de la tarde, había 135, 140 personas que estábamos votando en contra de esa resolución. Morán le pide una interrupción a la diputada Houghton. ¿Sí? Lógicamente que se la concedo con todo gusto, diputada. Simplemente Pato Bullrich. Envalentonada por haber conseguido el pequeño objetivo de dilatar una semanita el tratamiento del presupuesto, Pato Bullrich embistió esta mañana con interesante incongruencia. Nosotros no vamos a votar un presupuesto inflacionario, que en marzo la gente nos diga qué pasa con el dinero en mi bolsillo, o que los jubilados no tengan aumentos, o que el campo siga con retenciones altas. Ese presupuesto no lo vamos a votar. Bullrich y los jubilados. ¿Piensa Bullrich aumentar las jubilaciones bajando o eliminando las retenciones al agro? Su antecedente de gobierno la muestra justificando la reducción de los haberes jubilatorios. El gobierno no darle trabajo a la gente, al bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. La gente nos diga qué pasa con el dinero en mi bolsillo, o que los jubilados no tengan aumentos. ¿Qué alternativas se evaluaron antes de descontar a los jubilados? Quiero decir, aumentar impuestos a ganancias de las empresas grandes, No, porque no, devolver los aportes patronales a las privatizadas. no evaluamos ninguna de esas medidas. Se decidió ir por el gasto. O que los jubilados no tengan aumentos. Los valores y contratitos de Houghton. La diputada Cynthia Houghton se presenta como una firme defensora de los valores simples de la vida. Mi espacio político se llama Valores para mi país. ¿En qué me baso? En los valores. Entonces, bueno, simplemente ahí lo que dije es, mi espacio se llama Valores para mi país y para mí el tema de los valores son importantísimos. Sin embargo, y a propósito de valores, califica como alguien muy valioso y entonces no lo nombra al responsable de una práctica contraria a sus valores. Yo sé que hay muchos diputados que han recibido distintas presiones. Yo quiero dar fe de que a mí, personalmente, me han ofrecido algo por teléfono. Aquí, estando en el recinto, no voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro. No voy a mencionar a la persona que me ofreció porque verdaderamente la valoro y mucho. Y al hablar más tarde con TN, se refiere extrañamente a sus contratitos. Yo quiero ser clara, no me ofrecieron más que lo que estoy diciendo. Me dijeron, se trata de mucho más que solamente tus proyectitos, los contratitos, sino que estamos hablando de mucho más. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron monto. Nos preguntamos, ¿un diputado debe hacer leyes para todos o contratitos para, qué sé yo, abrir una cancha de pádel? Actividad que estaría volviendo con Tuti. Se deshilacha la OPO.
Si observamos a esta Elisa Carrió de ayer al mediodía, es posible deducir que la opereta ya estaba en los planes de la gran estratega. Antes y después del papelón de anoche, los cruces entre diferentes integrantes de la OPO causaron estupor. Yo esto lo viví siempre. Por eso me fui al radicalismo. Cada vez que se discute el presupuesto, los opositores se vuelven oficialistas. Después del Pacto de Olivos, yo entré como diputada en el año 95 y siempre tuve grandes peleas por el bloque y me empecé a dar cuenta, porque recién empezaba con diputados, a veces teníamos número para derrotar al oficialismo. Y a la hora de la votación yo me daba cuenta que ganaba el oficialismo y qué sorpresa, se habían retirado 6 o 7 diputados radicales. Eso se llama Gran Jarolaski, que también va a pasar hoy. La doctora Elisa Carrió hoy denunció que ustedes habían hecho un pacto de Olivos 2, el radicalismo con el oficialismo. No puedo creer lo que ha dicho. No se puede decir cualquier cosa. No, sinceramente no me lo explico. Quedado sorprendido, no puedo creer lo que he escuchado. ¿Por qué se habla de un pacto de Olivos de vuelta? Esa es una manera de hacer política que ayer utilizó la jefa de la coalición cívica, que la verdad a nosotros nos molesta, nos duele, pero además es una mentira infame. Se demuele la opereta. Reiterando y reiterando verdades, es decisiva la declaración de la diputada del PRO, Laura Alonso, que explica el correcto rol de un opositor con respecto al presupuesto y demuele la opereta de Clarín, Carrió y compañía. Clarín. Las ausencias en el debate desataron una tormenta política en el PRO. Laura Alonso, Cristian Gribaudo, Silvia Magdalani y Soledad Martínez eran buscados insistentemente por sus pares, pero a la hora de tener que definir su voto no aparecían por el recinto de diputados. La diputada Laura Alonso es diputada por el PRO, dio quórum y se ausentó en el momento de la votación. La verdad es que yo he tenido una decisión tomada hace al menos un mes, votar favorablemente el proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo. ¿Esa era su intención? Sí, por supuesto, esta era mi intención. Por una cuestión de gentileza política, algunos diputados decidimos retirarnos para evitar el mal momento de tener un voto contrario mayoritariamente al resto del bloque en el recinto. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión. Nosotros también comprendemos, y esto yo lo comprendo personalmente, lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. Yo soy muy crítica, he sido muy crítica de todas las leyes de presupuesto de este gobierno y también de gobiernos anteriores, de los superpoderes, de la falta del 82% móvil, pero creo que hay otras formas de llevar adelante la política parlamentaria y dotar a la Argentina de una ley de presupuesto como corresponde. Espero, deseo que la próxima semana podamos todos votar favorablemente la ley de presupuesto. Soy Hugo Banelco, pero de Cristina Kirchner, no de la Rúa. Yo no he hablado con nadie del oficialismo, no he recibido ningún tipo de presión, comprendo personalmente lo importante que es para la nación argentina contar con una ley de presupuesto. El presupuesto de Prat Gay. Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe nuestro, ¿no? Trabajar para que tengamos los votos para que se apruebe nuestro, ¿no? Pregunta final. El diputado lilitista en las últimas elecciones salió tercero en Capital Federal con el 19% de los votos. ¿Por qué el país debería regirse por un presupuesto diseñado por Alfonso? Muy bien, bueno, está bastante claro el informe. Tu opinión, Agustín, sobre lo que vimos. No, dos o tres cuestiones, digamos, ¿no? Sobre el tema de las denuncias está claro que lo que yo decía en el recinto era claramente así. Las dos diputadas dicen, a mí nadie me ofreció plata, nadie me ofreció dinero. Me hablaron para que acompañe el presupuesto. ¿Qué tiene de malo eso? Ahora, discúlpame, Agustín, ¿no se puede hacer algo con estas diputadas? Tanto Carrió hace una acusación, digamos, muy honda en la historia argentina. Hablar de ley Banelco en este país, digamos, que ha tenido eso. Hace varias acusaciones, porque ella primero acusa al jefe de gabinete. El jefe de gabinete lo dice, yo lo desmentí también en el recinto.
hace una cuestión de privilegio contra el jefe de gabinete, diciendo el jefe de gabinete habló y mandó mensaje con de texto a los diputados. No hay nada de eso, absolutamente nada de esa situación. Después dice que hay diputados que tienen que explicar su ausencia. Ahí la está explicando Laura Alonso. En realidad se fue para no votar en contra de la oposición, porque su intención, su voluntad política, si estaban en un bloque más democrático, digamos, hubiese sido votar favorablemente y acompañar al oficialismo, en el presupuesto. Quiero decir dos cosas más. Morán y Bullrich presionaron a Houghton. Morán fue el primero que se sienta al lado de Houghton y le dice a Houghton, mirá que yo ahora voy a tener 15 minutos para hablar, podés interrumpirme a mí y decirlo. Y después Bullrich se levanta y camina y va al lado de enfrente de la banca de Houghton, y Houghton ahí pide, después que se va Bullrich, pide la interrupción para decir lo que dijo. Digo, entonces, también esa decisión no es que el arcángel San Gabriel apareció, se posó en la banca de Houghton, y Houghton dijo, voy a decir este tipo de cosas. No, hubo una presión, una inducción por parte de la coalición cívica para decir lo que tenía. Ahora, también es incongruente de parte de Houghton decir que la llamaron, la intentaron sobornar y que no dice quién es porque lo valora mucho. Entonces, quizá lo valora. Los valores. Claro, ¿cuál es el valor que defiende Houghton? La verdad que creo que es totalmente incongruente. Lo que se nota, me parece, es poca convicción de las dos confesiones. Cualquiera que conoce el semblante humano, todos nosotros lo conocemos, la escasa convicción, la escasa indignación, era como un papel aprendido. Cuando Agustín Rossi cierra, a mi criterio y a nuestro criterio, creo, en forma contundente de que la negativa de la oposición es porque sabe que no va a ser gobierno, yo recordé de inmediato la tapa de La Nación de hoy, una nota que firma Carlos Pañi, que es uno de los, digamos, representantes más feroces e implacables en contra del oficialismo, que compite con Morales Solá, digamos, en ferocidad. Una de las cosas que comienza, hoy titula de una manera, yo te diría puede ser inapropiada, no importa, la política permite todo y el periodismo también, que hay dos viudas. Las dos viudas son, aclara, la presidenta de la Nación, obviamente, y la oposición. Está reconociendo que hay una viudez en la oposición, lo que de algún modo Agustín Rossi dice en la Cámara. Y uno tiene que pensar también, respecto del informe, que me parece que da para pensar eso, que el contexto de la muerte del expresidente tiene como un determinado, hay causas que tienen efectos retardados, expansivos, que todavía no sabemos cuáles son. La oposición está pagando caro esa demostración popular en la Plaza de Mayo. Está pagando caro, está pagando el precio, no es decir caro, el precio de que las encuestas son cada vez más favorables y ascendentes a la imagen del gobierno. Está pagando el precio de que la economía argentina ha evolucionado en todos sus índices. Está pagando el precio de que internacionalmente tiene cada vez más respeto a la presidenta. ¿Cómo sale de ese núcleo de acciones favorables desde el gobierno, desde el lugar en donde está parada? Bueno, la verdad es que me parece una gran irresponsabilidad de estas dos diputadas, lamento que sean dos mujeres además, con este nivel de liviandad que hacen esas denuncias, pero la verdad que escuchándolas, sobre todo a Houghton, yo recuerdo una frase de Woody Allen que dice, no sé lo suficiente para considerarme incompetente, y creo que estas mujeres lamentablemente son eso.